Listo, ya estamos grabando la sesión. Déjeme ver si puedo disminuir aquí una cosa para abrir acá. Eso. Listo. Ok, la sesión de hoy es para que conversemos acerca del tema de la semana, el tema de la semana, los recién nacidos con condiciones especiales. Abrimos pues el compás para que los comentarios de ustedes, preguntas, algo que quieran que no haya quedado claro o que quieran comentar sobre la clase de la semana. Buenas noches, doctor. Hola Lady, cuénteme. Doctor, yo le tenía una pregunta Ajá, respecto, por ejemplo, al video donde hablan de la reanimación para los recién nacidos que tienen problemas respiratorios. ajá, Eso es en un centro de salud y hospital especializado, pero yéndonos más allá a la población donde muchas madres, por ejemplo, ajá. dan a luz en En casa. pueblos, en Ajá. casas. Ujú. Si uno llega a estar en contacto con esas personas, con esas madres, ¿cómo procedemos entonces si el niño nace con problemas respiratorios? En teoría usted debe tener el equipo básico que se muestra ahí en el video, es decir, debería, en todo primer nivel de atención, ¿se acuerda que eso lo vimos el semestre pasado, que estaba el CONE básico y el CONE especializado, y que hablábamos de la diferencia que atendía uno y que atendía el otro? Eh, por lo menos incluyendo los CONE básicos, deben tener la bolsa máscara, deben tener todo lo que usamos ahí que se ve en el video se debe tener y está en parte incluido dentro del equipamiento que les mencioné el semestre pasado para la atención del parto de bajo riesgo y cuando hay necesidad de reanimación básica, con eso funciona. Eh, Así que en un centro, los centros de salud todos deberían tener ese equipamiento. La pregunta suya es si lo tienen. Lamentablemente no siempre lo tienen y cuando lo tienen no siempre es funcional, pero sí deberían tenerlo, sí deberían tenerlo. Y como yo les había comentado el semestre pasado, porque realmente ese video es repaso del semestre pasado, esa es la reanimación neonatal básica, como yo les había comentado, lo ideal es que ustedes pudiesen practicar en un laboratorio de simulación hasta esa reanimación básica, es decir, teniendo y existen los muñequitos de recién nacido apropiados para que se pueden ventilar con bolsa máscara para ver cuál es la presión que tengo que poner, cómo levanta el tórax, practicar la cantidad de ventilaciones que se tienen que dar y todo ese tipo de cosas. Eso es práctico, eso no es teórico, o sea, uno se lo aprende, pero uno tiene que ponerlo en práctica. Lamentablemente no tenemos ese laboratorio de simulación que nos permita hacer eso. Pero aprovechando la pregunta, Lady, ¿qué hacer cuando no hay un médico, no hay una enfermera, sino que hay una partera? La estrategia es que hasta las parteras le podríamos enseñar la estrategia de Helping Babies Breathe, es decir, de ayudando a los niños a respirar. Nosotros ya tuvimos una experiencia en abril del 2019, en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría, que fue aquí en Panamá, se desarrolló en el Centro de Convenciones Atlapa. La Sociedad Panameña de Pediatría fue la que organizó junto con la Asociación Internacional de Pediatría. Se desarrolló un curso para instructores de Helping Babies Breathe, fue internacional, incluso había gente de África tomando el curso y Panamá solicitó y la organización porque ese es un curso que tiene su base con la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría lo aceptó porque ya lo han hecho en otras partes, fueron parteras de la comarca Nove a formarse como instructoras de Helping Baby Breathe, no solamente a tomar el curso para ellas poder desarrollar la reanimación, sino para ellas ser instructoras del curso y poder transmitir ese curso, poder replicarlo con las parteras tradicionales en la comarca. Y fue muy exitoso.
lamentablemente tenía que venir una estrategia donde se iban a hacer cursos donde las instructoras iban a hacer esas parteras formadas y los pediatras que somos maestros instructores íbamos a ir a apoyar para ver y supervisar los cursos, pero como siempre pasa en este país, vino el cambio de gobierno, con el cambio de gobierno los recursos se limitaron, luego vino la pandemia el año pasado de COVID-19 y bueno, no pudimos hacer la estrategia, pero ya hay unas instructoras formadas y eso es cuestión de retomarlo nada más. Pero sí se puede instruir a las parteras en las áreas de difícil acceso para que ellas hagan eso que ustedes vieron en el video. Eso son cosas prácticas que se pueden aprender con la práctica. Y eso se hace a través de un taller donde dependiendo de con quién estemos hablando, así mismo va el taller. Si el taller es con parteras y todo, la parte científica, la parte de la ciencia lo dejas en un nivel muy básico y enseñas lo práctico. Y claro, si es para médicos, lo ideal es que se dé el curso de reanimación neonatal, que debiéramos tomarlos todos, pero que lamentablemente pues está muy limitado porque las facilidades para tomar ese curso no están en todas partes. De ahí la necesidad que contamos nosotros en la universidad de tener un laboratorio de simulación bien instalado para poder dar todos estos cursos y que ustedes se lleven todas esas competencias al momento en que egresan de la facultad. Pero sí, es muy importante eso que se ve ahí en el video, ustedes deberían estar en capacidad para desarrollarlo y todos los centros de salud deben tener ese equipamiento básico que yo se los mencioné el semestre pasado en una de las clases ya del final, donde estaba todo ese equipamiento que debe tenerse para funcionar como un cone básico, ¿no? No sé, Lady, si le queda. Sí, doctor. Sí, es que eso que usted menciona es verdad, que si las organizaciones y los gobiernos se empeñaran en dar una ayuda más a esas zonas de difícil acceso, porque pues me ha tocado vivir en zonas así y llegar a un hospital a que le den eso es bastante difícil. No Así que hay con qué. No hay con qué. es una buena iniciativa promover eso para que, por lo menos en caso que se dé una situación así de extremado riesgo, haya quien pueda brindar el servicio. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Lady? ¿Algún otro comentario sobre la misma clase en sí, sobre las principales patologías, el prematuro, el hijo de madre diabética, el retraso de crecimiento intrauterino o, como le dicen a veces los obstetras, restricción del crecimiento intrauterino? ¿Alguna duda al respecto? Doctor, buenas noches, doctor. Ajá, a ver, Catherine primero y después Angélica. Dígame, Catherine, después Angélica. Yo tengo una pregunta respecto a la betametasona. Ajá, sí. Allí en las diapositivas decía que se administra a todo recién nacido con menos de 28 semanas. No, a toda mamá. A mamá, exacto, esa era mi pregunta, porque yo estaba diciendo que ella se administraba en mujeres embarazadas con riesgo de parto prematuro. Eso, sí, no es al recién nacido, o sea, es cuando se espera un recién nacido, claro, el punto es que si tiene más de 28 semanas, la efectividad suele ser mayor. En menos de 28 semanas es muy difícil por la inmadurez, pero en toda amenaza de parto pretérmino, una acción, y que es importante, eso, ahí me estoy metiendo en el terreno de obstetricia, porque eso es obstetricia. Sin embargo, a mí me interesa que a ustedes les quede claro, porque esa acción tomada en la atención primaria va a mejorar mucho el pronóstico de ese recién nacido, aunque nazca pretérmino. Es decir, si ustedes tienen en la atención primaria una embarazada con amenaza de parto pretérmino y ustedes le ponen la primera dosis de betametasona antes de mandarla para el hospital, y claro, en el hospital se le sigue el manejo especializado, porque es que el manejo de la amenaza de parto pretérmino es un manejo especializado, pero con el solo hecho de que ustedes tomen esa medida antes de referir a la paciente para el hospital, ya estamos adelantando mucho. Y si se puede prolongar el tiempo de latencia, que así se llama, el tiempo entre que ocurre el inicio de la amenaza o, por ejemplo, que hay una ruptura prematura de membrana. Vuelvo, les digo, me estoy metiendo en el terreno de obstetricia, pero es que es necesario meterme para que ustedes me entiendan. Mientras más ocurre, mientras más tiempo damos
Desde ese momento de inicio de la amenaza hasta que se produzca el parto, mejora el pronóstico para el recién nacido. Y si logré ponerle 2 dosis de corticoide, mejor el pronóstico del recién nacido, porque lo más probable es que me nazca un niño con una madurez pulmonar bastante buena. Y aún así, si la madurez todavía es regular, no es bastante buena, todavía cuento con otra arma que me ha permitido mejorar el pronóstico de los recién nacidos pretérmino y con problema, que es la disponibilidad de surfactante exógeno, que también se las menciono ahí en la clase. Eso ha ayudado muchísimo a mejorar el pronóstico, sobre todo de los recién nacidos pretérminos, la disponibilidad de surfactante exógeno. No sé, Catherine, si le queda claro. Sí, doctor. Y una cosita más. Allí también decía como que el único factor de riesgo es que la mujer haya tenido ya un parto prematuro anteriormente. Sí, entonces, el único factor de riesgo con evidencia fuerte que respalda que es un factor de riesgo. Ajá, exacto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mujer embarazada con un antecedente de parto prematuro, ¿yo puedo iniciar entonces ya la profilaxis con la betametasona? ¿O necesito algún otro criterio? Si no hay amenaza, en teoría no lo debe hacer. Sin embargo, esa es una paciente que debe usted manejarla en conjunto con el ginecobstetra. De salida, con el solo hecho de que ella haya tenido un embarazo que terminó en parto pretérmino previo, ya eso es suficiente factor para que usted desde el principio refiera por el riesgo que tiene, refiera a esa embarazada para que lleve un control conjunto con usted. No es que usted la va a soltar, pero usted la va a referir para que el ginecobstetra también lleve el control con usted, porque ya le digo, de eso la evidencia es innegable. El principal factor con evidencia de riesgo para parto pretérmino es haber tenido un parto pretérmino previo. Eso siempre es así. Siempre es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa embarazada que le dice, yo tuve un bebé, es mi segundo bebé, mi segundo embarazo, mi embarazo anterior tuve un bebé a las 34 semanas. Ya inmediatamente marque ese factorcito de riesgo ahí en la hoja clínica perinatal que se llena para el control del embarazo, porque ese es un embarazo de riesgo, automáticamente, y tiene que considerarlo de esa manera. Claro que hay muchos otros factores que podrían asociarse o no a parto pretérmino, como el embarazo en adolescentes, las mamás con problemas el embarazo múltiple es un factor de riesgo, las mamás con problemas, por ejemplo, la mamá falsémica y todo, pero cuando usted lo busca con evidencia, la evidencia no es tan contundente para definirlo como factor de riesgo como cuando hay un parto pretérmino previo. Ahí sí la evidencia es inconfundible, es innegable. La presencia de un parto pretérmino previo es factor de riesgo para un parto pretérmino en el embarazo actual, con evidencia fuerte. Okay, gracias, doctor. ¿Cómo no, Catherine? A ver, entonces, Angélica. Buenas noches, doctor. Doctor, yo quería abordar 3 cosas que me interesaron bastante. La primera, en cuanto a las vacunas. Ajá. Que allí, que la BCG es en el egreso, que hay unas que no se colocan en sala. Eso así, ¿por qué se da? ¿Por qué se hace eso? O sea, ¿por qué no se hace eso? Ok, hay 2 vacunas del recién nacido, eso lo vimos el semestre pasado. La de vacuna de hepatitis B se le pone a todos los recién nacidos, independientemente de su edad gestacional, a todos los recién nacidos vivos en las primeras 12 horas de vida. En la mayor parte de los hospitales se pone en la sala de parto. Y esa vacuna, recuerden cuál es la importancia de ella y cuál es el objetivo de ponerla desde el punto de vista de salud pública. Prevenir la transmisión vertical de la hepatitis B. Listo. Esa se le pone independientemente de la edad gestacional, se pone en las primeras 12 horas, generalmente en la sala de parto. Ahora, la BCG. ¿Por qué esperamos a que el niño salga de la sala para ponerla? Porque esa es una vacuna viva atenuada. Ese es el bacilo de Calmette-Guerin. Y no es una vacuna inactivada ni de productos bacterianos, es una bacteria viva que usted está inyectando, es una bacteria viva atenuada y usted no quiere que haya una diseminación de esa bacteria en una sala de neonatología. Entonces, por eso esa vacuna se pone cuando el niño
se va. Incluso acá en la sala de puerperio, usted se va a dar cuenta que la enfermera que se encarga de vacunación en la sala de niños de recién nacidos de bajo riesgo, acá los que están con su mamá, la enfermera que se encarga de vacunación, primero espera que pasen visita y saber ya cuáles niños tienen salida, y a esos niños que tienen salida ella los va vacunando con la BCG. Se le vacuna el día que se van, no antes. Por eso, porque es una vacuna el bacilo está vivo. O sea, está viva, exacto. El otro es, yo tengo, bueno, en mi familia tenemos muchos antecedentes gemelares, pues hay bastantes gemelos, pero una de ellas es una señora ya de 42 años. Ella quedó embarazada a esa edad, a los 42 años. Ya es de riesgo por esa edad. 46. Ajá, que es una edad de riesgo. Sí. Pero ella tuvo embarazo prematuro. O sea, los bebés son prematuros. Parto prematuro. Sin embargo, a ella la llevaron hasta las 39 semanas. Ajá. Y sí fue cesárea, pero se le rompió como la bolsa que cubre el estómago. Ajá. Entonces, es una situación que yo, hablando con ella hace poco, que me lo contaba, porque ya los niños tienen 4 años, ella me dice que ella se siente los órganos como flotantes. Y que ella no puede hacer muchas actividades, ni siquiera a veces no puede ni agacharse bien porque siente que todo se le mueve. Ajá, exacto. Probablemente ella lo que tiene a consecuencia no del parto, porque fue una cesárea, sino del embarazo a esa edad avanzada, es un prolapso genital. Es muy probable lo que ella tenga, una debilidad del piso pélvico, y entonces eso es lo que ella siente. Generalmente eso también lo resuelven los ginecólogos, porque es un problema ginecológico, ¿no?, que queda después de este tipo, y más que fue un gemelar. Imagínense, a esa edad, la fortaleza del piso pélvico no es la misma y el piso pélvico se relaja y queda lo que llamamos un prolapso genital. Eso requiere tratamiento específico ya, pero ya eso es situación ni siquiera de obstetricia, de ginecología. Así es. Y la otra es, doctor, ¿cuál es la dosis exacta de betametasona? Bueno, ahorita mismo se me olvidó, porque es que acuérdense que eso no es la parte mía, eso es de obstetricia, pero creo que son 12 miligramos, si no me equivoco, pero no, si le digo le miento porque es que esa parte no la hago yo. Recuerden que yo se las estoy recordando, es por la importancia que tiene para el niño. O sea, si usted le pone la betametasona a la mujer, usted está evitando complicaciones del recién nacido. O sea, es un tratamiento que usted le hace a la embarazada, pero para evitar la complicación del recién nacido. Pero si le digo la dosis, creo que son 12 miligramos, pero si le digo ahorita mismo así con certeza podría estar equivocado. No se preocupe. Pero cuando lo vean en obstetricia, estoy seguro que en obstetricia sí le van a decir clarito la dosis. Es que ese es tema de obstetricia. Sin embargo, yo tengo que mencionarlo porque es la manera de evitar las complicaciones del recién nacido. Sí, ok. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, Roger, dígame. Sí, doctor, era para hacer una pregunta también con respecto a las mujeres embarazadas que han positivo para el grupo de estreptococo B. En esos pacientes, cuando, o sea, yo tengo entendido que se le administra antibióticos en el momento del parto y todo lo demás, pero en esos casos, pero en esos casos está indicado la lactancia, o sea, después del parto, o sea, no perjudica de que de repente alguna bacteria o qué sé yo sea transmitida al bebé o algo así por parte de la madre, pues. Pero ¿por qué la lactancia si el estreptococo del grupo B está en el periné? No afecta para nada la lactancia. O sea, no sé, por eso preguntaba, pues no sé si de repente estaba indicado, si eso perjudicaba o no, pues. No, para nada. Mira, cuando hablamos de embarazada positiva por estreptococo grupo B, nos referimos a que está colonizada por estreptococo grupo B en el área de la vagina y el periné.
Y entonces el peligro para el niño es que acuérdense que el niño va a nacer por parto vaginal y va a pasar por ahí, por el área, por el parto, por el canal del parto y la vagina, y va a estar en contacto con el periné y puede contaminarse, puede infectarse por estreptococo grupo B y desarrollar una sepsis por estreptococo grupo B. Ese es el riesgo. Y mientras menor la edad gestacional, mayor el riesgo. El gran problema con el estreptococo grupo B y sobre todo en los partos pretérminos es que muchas veces ha habido una ruptura prematura de membranas y a veces está implicado el propio estreptococo y el niño ya puede nacer con la sepsis por estreptococo, o sea, ya viene con una sepsis congénita porque el estreptococo se fue por vía ascendente y lo infectó. Pero la lactancia materna no va a representar ningún riesgo porque la mamá tiene el estreptococo es allá en el canal del parto. Ella no tiene una sepsis por estreptococo ni el estreptococo va a estar en la lactancia, en la leche materna, ni va a estar en el área de acá de las mamas. Está solamente allá en el área perianal. Entonces, ahí es donde está el riesgo. El riesgo es en el canal del parto. Por eso es que a esas mujeres con estreptococo grupo B positivo, en el tamizaje que se hace en el cultivo, se les tiene que poner ampicilina durante la labor para evitar la transmisión vertical. Se les pone, pero nada más se les pone durante la labor. Y ya después eso evita que el niño se infecte y no debe haber ningún problema. Y no hay, pueden tomar pecho sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Es más, los va a ayudar a tomar el pecho. Pero sí, ahí la clave está, y volvemos nuevamente, me estoy metiendo en terreno de obstetricia, ahí la clave está en la detección oportuna por el tamizaje para estreptococo grupo B y prevenir la transmisión madre-hijo. Ahora, aprovechando y viendo los factores de sistema que tenemos alrededor de esto, nosotros no contamos en la red primaria con un laboratorio de microbiología, excepto ahora hay una instalación de atención primaria que lo tiene, que es el MINSACAPSI de Volcán, es la primera instalación de atención primaria que tiene un laboratorio de microbiología. Ni tenemos tampoco un laboratorio regional que tenga facilidades de microbiología para hacer el tamizaje, el cultivo de tamizaje por estreptococo grupo B. Entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje si no tenemos para hacer el cultivo? ¿Y qué pasa con la embarazada que no puede sufragar un cultivo a nivel de un laboratorio privado? Entonces tenemos un obstáculo a la atención en estos casos porque no contamos con la herramienta para hacer el cultivo. Eso sí es una debilidad tremenda que tenemos en el sistema, porque de verdad no contamos con un laboratorio que nos permita hacer los cultivos para estreptococo grupo B en la primaria, y eso es necesario, es muy necesario. Buenas noches, doctor. Hola, Nancy. Yo quería hacerle una pregunta. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando hablamos de estos recién nacidos que pues estaban bajo peso o tenían algún factor de riesgo, usted hacía énfasis nuevamente en la importancia de la lactancia materna. Y usted decía que era importante como para evitar lo que era la enterocolitis necrotizante, si no me equivoco. Ajá, sí. Y otra patología que ahorita se me fue, pero quería saber que en realidad me imagino que es la inmunoglobulina que la mamá le transmite al bebé quien le da esa protección para evitar esas patologías, o es un conjunto de factores. Es un conjunto de factores, Anaxi. Por ejemplo, si sobre todo el calostro y la leche temprana son muy ricas en inmunoglobulina A secretora, que protege al bebé a nivel de mucosas de todas estas invasiones por gérmenes patógenos. Pero además hay otros factores de fondo en la constitución, en la composición de la leche materna que ayudan a evitar ese tipo de problemas. Por ejemplo, la composición proteica. El tipo de proteína que tiene la leche materna es muy diferente al que tiene una fórmula. Y se ha comprobado que la presencia del sustrato proteico de la fórmula más la invasión o la colonización por gérmenes patógenos en el intestino del bebé por una disbiosis producida quizás porque nació por cesárea, no por parto, más algún grado de isquemia producido por algún nivel de asfixia pequeña, de hipoxia perinatal que hubo, son como quien dice la tríada terrible que conlleva entonces a la aparición de la enterocolitis necrotizante. Pero
ahí viene lo curioso, Anaxi, aunque haya habido un pequeño grado de isquemia y existan las bacterias, si el niño toma lactancia materna no se produce la enterocolitis. Entonces, ese es el factor protector importante. Por un lado, las inmunoglobulinas, por otro lado, la composición proteica, la menor cantidad de proteínas y el tipo de proteínas que tiene la leche materna, la presencia de lactoferrina en la leche humana, que tiene poder antiinfeccioso tremendo y que no la tiene ninguna fórmula. Entonces son una serie de factores en la composición de la leche humana que la hace óptima para la alimentación de estos bebés, los pretérminos, los bajo pesos, los restringidos, los RCIU, los retardos de crecimiento intrauterino. Si nosotros contamos con leche materna para alimentarlos exclusivamente a leche materna, nos estamos ahorrando un montón de problemas. Y ahí es donde viene, Anaxi, la estrategia de los bancos de leche humana, porque no siempre vamos a tener leche de la mamá para darles. Aunque la mamá vaya y se ordeñe, recuerde que, por ejemplo, en el caso de los pretérminos todavía no se ha producido, la maduración va a tardar un poquito en la mamá. Entonces, ¿qué hacer con ese bebé que requiere lactancia materna, que requiere leche humana, pero que su mamá no tiene suficiente? Ok, si tenemos un banco de leche humana en el hospital, es la manera óptima de alimentar a esos recién nacidos. ¿Y por qué ha funcionado? Porque con la tecnología y los métodos desarrollados, se desarrollaron en Brasil inicialmente, los actuales de la red de bancos de leche humanas actuales. Ellos se dieron cuenta que se puede esterilizar no es la palabra, se puede pasteurizar la leche humana sin que pierdas muchas de sus características biológicas. Entonces, al pasteurizarla, eliminamos el riesgo de la transmisión sobre todo el que más miedo da, del VIH. Por esa razón desaparecieron los lactarios, porque eso existía. El Hospital del Niño en Panamá, el hospital la sala de neonatología del complejo, el Hospital José Domingo de Valdía tuvieron lactarios. ¿Qué eran lactarios? Eran supuestamente donde la mamá se ordeñaba y dejaba leche para su bebé, para el de ella. Pero las enfermeras, cuando tenían un prematuro al que había que iniciarle y no había leche de su mamá, ellas tomaban prestada leche de la otra mamá y le daban al prematurito y lo sacaban adelante y funcionaba excelente. Era como un banco de leche humana. ¿Cuándo se tuvo que detener eso? En los 80, cuando vino la pandemia del VIH, porque se demostró rapidito que el virus se transmitía a través de la leche materna. Entonces imagínense el riesgo que era eso. Pero con las investigaciones de la Fundación Osvaldo Cruz, la investigación Osvaldo Cruz, Fiocruz de Brasil, se demostró que la leche humana se podía pasteurizar y que al pasteurizarla se eliminaba la mayor parte de los patógenos, incluyendo el VIH. Entonces eso le da seguridad actual a los bancos de leche humana y por eso se están reimplementando nuevamente. Y de hecho, Anaxi, es mucho más seguro alimentar a un niño bajo peso o a un niño prematuro con leche humana que con cualquier tipo de fórmula, cualquiera que sea. Entonces esa es la ventaja que tenemos y de ahí la importancia de impulsar la estrategia de los bancos de leche humana. Muchísimas gracias, doctor. Hola, doctor. Hola, ¿qué hay, Alison? Cuénteme. Tengo una pregunta. Sí. Yo hablando con mi mamá en estos días, estábamos hablando porque mi hermana mayor fue prematura. Ajá. Entonces, hablando yo no sabía por qué. Entonces mi mamá me dijo que fue por placenta previa. Ajá. Pero entonces, el día anterior al parto, ella se había hecho un Papa Nicolau. Y entonces, según ella dice, esa fue la causa de haber parido a mi hermana prematura al siguiente día. Pero entonces yo investigué y ahí dice que el Papa Nicolau no es contraindicación para el embarazo. No está contraindicado, se puede hacer. Entonces, la prematurez de mi hermana pudo haber sido, por ejemplo, la edad. Mi mamá tenía 17 años. Sí, también puede ser, y además tenía placenta previa, eso es un factor de riesgo importante. Sí, a lo mejor si no se adelanta el parto, pudo haber tenido un sangrado. Entonces eso, porque la placenta previa se asocia a sangrados del tercer trimestre de embarazo. Entonces ese era un embarazo de muy alto riesgo.
de muy alto riesgo. Así que no creo que haya tenido que ver con el Papa Nicolau, más bien tiene que ver con los otros factores. Ajá, exacto. Pero usted no fue pretérmino entonces. No, yo fui... No. Ajá, le fue bien, entonces probablemente el placenta normo inserta, no tenía otros factores y el embarazo cursó sin problemas. Ok, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que hay muchos, ahora recuerden, ustedes, yo les estoy dando como quien dice las herramientas básicas, los conocimientos básicos para que ustedes sepan acerca de estas patologías, pero todos estos recién nacidos son de manejo especializado. Todos estos recién nacidos que están en esa clase, el pretérmino, que su manejo es altamente complejo y requiere de mucha tecnología y de mucho equipamiento, muchos recursos, el retardo de crecimiento intrauterino, el hijo de madre diabética, los productos de parto múltiple, todos esos recién nacidos, todos esos bebés son manejados en la sala de neonatología y son manejados por el neonatólogo. ¿Ok? Entonces, no, la idea no es que ustedes conozcan a profundidad estas patologías, sino que conozcan la base, pues que sepan que esto puede pasar, que sepan cuál es el manejo que se debe dar, que sepan que es complejo y todo esto, y sepan que existe, pues, pero el manejo del prematuro, el manejo sobre todo del menor de 1000 gramos, eso es un dolor de cabeza, créanmelo, el manejo del hijo de madre diabética, el manejo del niño con retraso de crecimiento intrauterino, todos ellos son niños de muy alto riesgo y el manejo es altamente especializado. Esos niños idealmente deben nacer en el hospital de más alta complejidad y ser manejados. Otra pregunta que siempre viene relacionada a esto, la mayoría de esos casos que están en esa clase siempre van a requerir en un gran porcentaje de casos reanimación avanzada. Por lo tanto, ellos deben nacer en un hospital donde haya la mayor cantidad de especialistas posible. Deberían ser atendidos preferiblemente por el neonatólogo, ¿ok? Desde el momento del parto y luego su traslado a la sala de neonatología y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es un manejo muy especializado, pero sí es conveniente que ustedes conozcan, pues, que esas patologías existen, que esos casos existen y en algún momento se pueden ver enfrentados porque lamentablemente no siempre hay el seguimiento adecuado y de repente pues se van a encontrar ustedes con que les llegó una embarazada de 34 semanas o de 33 semanas en actividad y con 8 centímetros y tienen ustedes que atender el parto en un centro de salud. Inmediatamente sepan que eso es una urgencia, trasladar a ese recién nacido lo más pronto posible hacia el hospital, porque el manejo es muy complejo y muy complicado, ¿no? Y los riesgos de complicaciones son altos. Así que de eso se trata, ¿no? Después, más adelante, vamos a volver sobre las condiciones de traslado. ¿Qué debemos vigilar para trasladar a esos niños? ¿Qué debemos garantizar durante el traslado de esos niños? Eso viene más adelante en otra clase. Una consulta, doctor. Habla Blexi. Sí, dígame. Menciona que es bastante complejo el manejo de estos recién nacidos. Ajá. A pesar de que el manejo sea correcto y el recién nacido evolucione de una forma adecuada, en la edad adulta ellos pudieran tener algún tipo de secuela por haber sido recién nacido pretérmino. Depende mucho de las condiciones de base, Blexi, que tenga ese recién nacido, porque hay pretérminos a los que le va muy bien, pero si ese pretérmino tuvo una sepsis o tuvo una asfixia, una encefalopatía hipóxico-isquémica importante, ya cada vez eso te va desmejorando el pronóstico, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Ahora recuerden, todas estas son patologías complicadas. Mientras menor la edad gestacional, mayor el riesgo de problemas respiratorios y de complicaciones. Por lo tanto, mayor el riesgo de que el pronóstico no sea tan bueno y mayor el riesgo de mortalidad. Todavía, y eso es parte de lo que veíamos el semestre pasado, todavía tenemos una mortalidad importante en pretérminos, en niños complicados, en niños con sepsis. Recuerden que yo les decía el semestre pasado que cada vez mueren menos niños, pero el porcentaje de mortalidad neonatal ha aumentado, no porque mueran más neonatos, sino porque la disminución
de la mortalidad en neonatos es más lenta que en las otras edades. Por lo tanto, el porcentaje del total de muertes en menor de 1 año y en menores de 5 años de los recién nacidos ha aumentado. No aumenta el número, pero aumenta el porcentaje. Y es tanto así que es la única causa pediátrica prácticamente que sigue marcando dentro de las causas de mortalidad general de la población. Les voy a mostrar una diapositiva de una conferencia que se dio hoy en el marco de actividades que estamos en CENACYT, pero que demuestra muy bien eso que les estoy diciendo. Déjenme compartir pantalla aquí un poquito para mostrarles esa diapositiva. ¿La pueden ver? Sí, doctor. Ok, fíjense la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha es las principales causas de muerte de mortalidad general en toda la población. Y fíjense, mire, la primera, tumores, es decir, cánceres en general, ¿no? Es la primera causa de muerte en el país. Luego viene la enfermedad isquémica del corazón. Después, en tercer lugar, está accidentes y violencia. Claro, en accidentes y violencia, pocos de esos pueden ser niños, porque hay niños víctimas de accidentes, niños víctimas de violencia, pero son pocos, la mayoría son adultos, algunos adolescentes también, pero diabetes, eso es más que todo del adulto y del adulto mayor. Otras enfermedades del corazón, hipertensión arterial, enfermedades crónicas respiratorias. Miren, la única infectocontagiosa que está como causa de muerte y que todavía aparece aquí entre las primeras 10 es el VIH. Y está de novena. Pero miren quién aparece en el 10, otros problemas de la esfera perinatal. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Es tan importante ese problema que incluso como causa de mortalidad general, otras causas del periodo perinatal me marcan. Ahí tienen que meter prematuridad, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, todas esas que son, pero que a la larga son las que veíamos y englobábamos el semestre pasado como causas perinatales. Entonces, es para que se den cuenta la importancia de eso. Sigue siendo importante y cada vez cobra más importancia porque en la medida en que disminuimos neumonía, diarrea y otras causas manejables que se pueden manejar fácil, como les decía yo el semestre pasado desde la atención primaria, nos vamos a enfrentar a que de alguna manera tenemos que bajar esas muertes perinatales. Y para bajar muertes perinatales necesariamente tenemos que entrar en el terreno de ver el manejo del embarazo, del parto y todas estas cosas. Si no, no vamos a lograr bajar esas muertes perinatales. Pero sí, el pronóstico es muy individualizado, Lexi. No podemos hablar de un pronóstico general. Eso tenemos que individualizar dependiendo de las complicaciones que haya tenido cada bebé, de la evolución que tenga, de la necesidad de usar ventilación mecánica, de concentraciones altas de oxígeno. Ahí yo creo que les mencioné, por ejemplo, la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es una complicación muy temida que está relacionada al uso de concentraciones altas y por tiempo prolongado de oxígeno. Entonces, esos niños quedan con problemas visuales a largo plazo y pueden quedar incluso ciegos. Entonces, esas son complicaciones, pues, no se trata nada más de la mortalidad, sino de la discapacidad, y creo que es lo que te interesa, Blexi, saber en qué porcentaje podemos encontrar discapacidad en estos niños a corto plazo. Si lo queremos ver así a grandes rasgos, mientras menor la edad gestacional, mientras menor el nivel de madurez y mientras más complicaciones haya tenido ese recién nacido durante la etapa neonatal, mayor el riesgo de mortalidad y de secuelas que van a convertirse a la larga en discapacidad. Y la discapacidad tiene un costo alto para la salud, porque a la larga nos va a provocar muchos costos directos e indirectos, y no solamente a nivel familiar, sino a nivel de todo el Estado, ¿no? Angélica, creo que quería aportar algo. Doctor, ajá, estos niños también tienden a desarrollar lento aprendizaje. Y cuando van a las escuelas, es un lío, porque mi mamá
tenía un estudiante que pues él pasó como 2 meses en neo, algo así ella me contaba, pero hace rato. Y ella me decía que para que ese muchacho lograra leer, estaba ya casi como en 5º grado y era muy difícil, le costaba mucho. Esa era parte de las discapacidades que podemos ver, la discapacidad intelectual, pero también hay discapacidad física, hay discapacidad motora propiamente dicha, es decir, puede ser diferentes tipos de discapacidad. Mire, y es variable. Hay niños que quedan con discapacidad motora y la parte intelectual está íntegra, indemne, no pasó nada, son inteligentes, pero tienen mucha limitación motora. En cambio, hay otros que no tienen limitación motora, pero como menciona Angélica, tienen mucha limitación a nivel intelectual. Entonces, la discapacidad, y hay que es completa, o sea, son niños que tienen discapacidad motora, intelectual, auditiva, que convulsionan, que tienen, son niños muy difíciles de manejar y de darle seguimiento. Pero vuelvo e insisto, no hay una regla con la que yo les pueda decir que podamos medir a todos y calcular el riesgo que tienen. Hay niños que sorprenden a uno. Hay niños que uno piensa, este niño va a quedar con mucho problema, y luego usted le da seguimiento y se da cuenta, mira, qué bien, este niño no quedó con nada, muy bien, si acaso algo un poquito motor en la motora fina y todo, pero intelectualmente bien y todo. En cambio hay niños que uno piensa, no hombre, este niño le va a ir bien si respondió rápido y todo, y cuando uno le da el seguimiento, el niño tiene problemas. Entonces no hay forma de hacer un pronóstico satisfactorio de esto. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué lo explica? ¿Por qué hay niños que pareciera que les iba a ir mal y luego les va bien? La plasticidad cerebral, la plasticidad del sistema nervioso central en esas etapas tempranas. Miren, ahí digo, voy a meterme también un poquito hacia la especialidad, pero para ejemplificarles, para darles, para que me entiendan a qué me refiero. El avance de la ciencia, de la investigación, nos ha permitido saber, por ejemplo, que las primeras 48 horas después que el niño tuvo, además de ser prematuro, de tener algún problema, además de eso tuvo algún insulto de tipo hipóxico isquémico, puede quedar con una encefalopatía hipóxico isquémica. La evidencia dice que las primeras 48 horas con esos niños son clave para mejorar el pronóstico. Y se desarrolló una tecnología que es la hipotermia controlada. Es una especie de casquito que se utiliza para bajar la temperatura de la cabeza, del cerebro, pero de manera controlada. Claro, se imaginarán ustedes cómo es esa incubadora en la sala de neonatología cuando el niño se le va a poner en hipotermia controlada. Eso son una serie, hay que controlar el ritmo cerebral, las ondas cerebrales, o sea, tiene que haber electroencefalografía continua, tiene que estar bien monitorizado, hay que asegurar que la parte metabólica no se nos afecte, que no haga acidosis, que no haga... Es bien complejo. Pero ¿qué se ha logrado demostrar con el tiempo? Que a los niños con ese riesgo que se les pone en hipotermia profiláctica, hipotermia controlada en esas primeras horas y luego se les va, después de las primeras 48 o 72 horas, se les va subiendo la temperatura poco a poco de manera gradual, entonces esos niños tienen mejor pronóstico, muchísimo mejor pronóstico, se evita discapacidad en una gran cantidad de casos. Entonces así se ha ido desarrollando tecnología y sí se han ido desarrollando metodologías, pero son altamente especializadas. Para hacer eso, el Hospital Bobaldía tiene hipotermia controlada, lo usan con recién nacidos seleccionados que tienen factores de riesgo, pero es el Hospital Bobaldía, es decir, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de conocer la sala de neonatología del Hospital Bobaldía, cuando uno entra ahí, uno pareciera que entraste a otro país. Es una sala sumamente compleja, tecnificada, tienen equipo de alta tecnología y toda la cosa. O sea, requiere una inversión en recursos considerable y cuesta mucho. Es muy costoso ese tipo de manejo. Por eso lo mejor es hacer prevención, tratar de prevenir este tipo de complicaciones y no solamente estamos previniendo mortalidad, sino que estamos previniendo discapacidad. Y es sumamente importante. Doctor, buenas noches. Hola, Siham.
Una pregunta. Con respecto a lo que usted hablaba de que un factor importante en cuestión de que el bebé pueda nacer prematuro sea las mujeres que se realizan tratamientos de fertilidad. Así es. Se le informa a la madre y al padre, se les informa que puede pasar, que pueden haber problemas futuros, hasta mi mente voló en cuestión de lo legal, porque digo, pueden hacerse el tratamiento y todo, pero hay altas probabilidades de que el bebé nazca prematuro, y no tanto eso, sino que después de eso pueden venir problemas mucho más graves que solo que nazca prematuro, digamos. Así es, Siham. Para todos estos tratamientos, la familia, los papá, mamá deben firmar un consentimiento informado que en teoría debe contener, debe comprender todas esas preocupaciones que bien menciona Siham. Sin embargo, muchas veces las familias, en su afán de lograr tener un niño, de todas maneras, como quien dice, intentar hasta lograrlo, pierden de vista las situaciones a las que se enfrentan. Por eso les puse ese artículo, ese resumen de ese artículo del New York Times, donde el doctor hablaba de que él pensaba que muchas veces realmente las familias no se daban cuenta de lo que se estaban enfrentando cuando se decidían por este tipo de tratamiento, que a la larga les iba a costar su propia felicidad y hasta su propio matrimonio, porque tener un niño con estas discapacidades o dos niños con estas discapacidades y con estos problemas genera fricciones en la pareja, y muchas de estas parejas acaban divorciándose a la larga, y es toda una tragedia. Eso ha mejorado hoy en día. Las técnicas de reproducción asistida ya tratan de controlar mejor esto para tratar de no tener estos embarazos múltiples con tantas complicaciones. Pero todavía traen problemas. Una persona muy cercana a mi familia recientemente, gracias a esos tratamientos, pues pudo salir embarazada y todo, pero quedó con un embarazo múltiple de trillizos. Y tuvo ciertas complicaciones y todos los tres nacieron con vida, pero uno estaba severamente restringido y finalmente falleció. Y uno podría decir, ok, pero quedaron con dos niños, los otros dos niños están bien, están evolucionando bien. Sí, pero esa pareja quedó marcada por la pérdida de su tercer bebé. O sea, el hecho de que tengas dos no implica o no significa que no te duela el que perdiste. Y ese tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, a la larga marcan a la pareja, pueden traer problemas más adelante. Entonces, este tipo de situaciones hay que verlos con mucho cuidado y con mucha ética. Los pediatras tenemos muy poco que ver con esa parte, porque eso lo manejan los ginecobstetras especialistas en fertilidad. Pero a la larga, cuando los niños nacen, queda uno, como quien dice, metido en el baile, porque el seguimiento de esos niños, ¿quién los da? El neonatólogo y el pediatra. Entonces, manejar a la familia, su duelo, su pérdida, si uno de los niños queda con discapacidad, el ayudar a esa familia a salir adelante, créanme que es complejo y conlleva a veces, como les decía, hasta la pérdida del matrimonio. Terminan esos matrimonios disolviéndose, terminan en divorcio, eso también trae más problemas entonces para el manejo de los niños, y bueno, de toda una serie de situaciones. Pero bueno, hay que ser muy éticos en el manejo de estas situaciones y de estos tratamientos, y siempre tratar de orientar mejor, lo mejor posible, a las familias que se van a someter a este tipo de tratamientos. Gracias, doctor. Otra pregunta. Ajá, ¿puede ser un bebé prematuro 100% normal? 100%. Bueno, yo sí los he visto. Yo los he visto. Yo he visto niños que han nacido de 33 semanas y que cuando uno los ve más adelante, podrán tener algún tipo de problemita muy leve, muy todo, pero que hay niños que no fueron prematuros y que no tuvieron ningún problema y los tienen peores. Es decir, sí caben dentro de lo que podríamos llamar la normalidad. Sí hay. Y hay bastante. Afortunadamente,
con la tecnología que tenemos hoy en día, con el desarrollo que ha tenido la neonatología y el seguimiento, todas estas cosas, la terapia, las terapias, todo eso, los niños recuperan y sí, después cuando usted los ve a la edad de 8 o 9 años, usted no nota ninguna diferencia con un niño de 8 o 9 años que no haya tenido ningún tipo de problema. Entonces sí puede haberlo, ¿cómo no? Y hay bastante, afortunadamente hay bastante, que les va muy bien, que no tienen ningún tipo de problema. Pero recuerden, a menor edad gestacional, más riesgo de problemas. A mayor número de complicaciones, más riesgo de problemas. No hay una regla, no hay una regla que yo les pueda decir, esto va a ser así o este niño va a tener problemas y este no, pero en términos generales eso es así. Mientras más tiempo de hospitalización, mientras más complicaciones hubo, mientras menor fue la edad gestacional, mayor riesgo va a tener esa criatura a largo plazo. Tanto de la parte de salud biológica como la parte intelectual, la parte social, todo integral se puede ver afectado. Gracias, doctor. Otra pregunta. La falta digamos, de tiempo o de espacio entre uno y otro embarazo, aunque el anterior no haya sido prematuro, ¿es un factor de riesgo también? Sí, pero no tiene la fuerza de evidencia como el antecedente de parto prematuro previo. Pero sí, un intervalo intergenésico menor de 2 años es un factor de riesgo no solamente para parto pretérmino, sino para muchas otras complicaciones. Y no solamente para el bebé, para la misma mamá. Una cantidad de complicaciones del mismo parto, del mismo embarazo y del parto, dadas porque la mamá, el cuerpo, la fisiología de mamá no tuvo tiempo para readaptarse nuevamente, para volver casi que a lo normal, podemos decir. Hay que dar el tiempo de recuperación al organismo materno antes de que venga otro niño. Y el tiempo óptimo que se ha definido son 2 años. Es decir, no debe haber un intervalo intergenésico menor de 2 años. Es decir, que cuando el siguiente niño nazca, el niño anterior tiene que tener por lo menos 2 años. Intervalos intergenésicos muy prolongados también son un poquito problemáticos, porque vamos a encontrar una mamá generalmente con un poquito más de edad y ya casi como si fuera primípara nuevamente. O sea, imagínense, y eso también uno lo ve con cierta frecuencia. Una mamá que viene a tener su segundo bebé y usted le pregunta, ¿y cuándo fue su parto anterior? La niña tiene 9 años, y uno queda, usted va a comenzar de nuevo, ¿no? Usted, imagínese ya con una niña de 9 años, volver a comenzar de nuevo. Cuando esa niña vaya a primaria, la otra se va a estar casi que graduando de la secundaria. Es mucho tiempo, está muy separado. No es conveniente tampoco intervalos intergenésicos muy prolongados porque afectan la crianza de los niños. Los niños no deben estar ni tan pegados, pero tampoco tan separados. Entonces, un intervalo entre 2 a 4 años es bastante apropiado. Sí, Angélica, diga. Doctora, a mí me pasó, ¿sabes que yo con mi hermana me llevo 11 años y con mi hermano 15? Imagínese. Y entonces era como algo psicológico. Cuando mi hermana iba a nacer, yo lloraba y gritaba y decía que eso no tenía que ser posible porque yo era única y eso no era justo y cosas así. Entonces siento que sí, a lo largo eso como que trae diferencias y como que uno no convive igual como cuando tienen la misma edad y eso. Porque mientras que yo ahorita mismo estoy en fase universitaria, ella convive otras cosas. Así es. Afecta la crianza. Yo tengo un solo hermano de padre y madre. Él es 7 años menor que yo soy el mayor de mi mamá, y era difícil al principio, porque imagínense, cuando yo tenía 16 años, estaba en secundaria, él era un niño todavía de 9 años, de 4º grado de primaria, no teníamos muchas cosas en común. Ahora nos llevamos muy bien, pero claro, es que después uno supera todas esas etapas cuando los dos fuimos adultos, ¿no? Pero en aquel tiempo no era que teníamos mala relación, pero a mí me tocaba ser como el cuidador. Yo era mucho mayor, yo más que un hermano, era como el que lo cuidaba, el que estaba pendiente y todas las cosas. Entonces no era realmente una situación muy típica de relación entre hermanos. Hubiese sido diferente, por ejemplo, si nos lleváramos 2 o 3 años, que
quizás nos hubiésemos articulado mejor. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso, y en parte eso es parte de la labor que uno tiene que hacer como médico, orientar a los papás en este sentido, intervalos intergenésicos no muy seguidos, pero tampoco muy prolongados. ¿A qué nos lleva eso? A planificación familiar. Las familias deben planificar cuándo quieren tener a sus hijos y cuántos hijos van a tener, y todo para que haya un mejor control de estas cosas, ¿no? Y uno poder intervenir de manera más constructiva con ellos y ayudarlos a mejor término, ¿no? De la crianza de sus hijos y todas estas cosas. Recuerden que eso, nosotros tenemos que entrar a ver todos esos factores. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, doctor. Hola, Patricio, dígame. Doctor, yo estuve viendo que cuando los pacientes presentan incompetencia cervical, se les hace cerclajes, ¿verdad? Ajá. Pero pueden ser vaginales y transabdominales también. Pero estaba viendo que la indicación es cuello uterino corto y que también ocurren muchos riesgos al momento de realizarlo, y por ende no se recomienda en todo tipo de pacientes. Entonces, por lo menos los pacientes con rotura de placenta prematura de membranas, o los pacientes con prolapso de membranas fetales. Entonces, quería ver si había alguna otra indicación, además del cuello uterino corto, que podría indicar un cerclaje en una paciente que presente un parto prematuro. Anote la pregunta y la hacen obstetricia, Patricio, porque esa parte no la manejo yo. La parte del cerclaje y todas esas cosas, eso es obstetricia. Ese es el manejo obstétrico de la amenaza de parto pretérmino. Recuerden que acá estamos viendo recién nacido. Esa parte sí no la manejo yo. Eso es puramente obstétrico. Así que cuando estén en obstetricia viendo la parte de incompetencia cervical, pregunta. Hay varias técnicas. Cada técnica tiene su indicación, y hay que seleccionar muy bien a la paciente para que sea efectivo el cerclaje. Pero sí, gracias a esas técnicas obstétricas, muchas mamás con pérdidas consecutivas que no habían podido tener bebé debido a esas pérdidas, logran llevar, obviamente, digamos que no a término, pero por lo menos logran llevar su embarazo hasta las 36 semanas, 37 semanas, término temprano, y ya pues ese niño tiene mejor pronóstico. Pero sí ayuda bastante en esos casos donde las pérdidas repetidas se deben a una incompetencia cervical. Pero ese es un tema eminentemente obstétrico, así que eso lo tienen que, pregúnteselo a obstetricia, en obstetricia. Acá en pediatría no me siento en capacidad de responder esa pregunta. Está bien, doctor. Yo sé que la función principal de ese tipo de cerclaje era evitar pues abortos espontáneos en edades gestacionales. O partos pretérminos inmaduros, exactamente, sí. Hay mujeres que pierden el embarazo a las 20 semanas, 19, 21 semanas por la incompetencia cervical, y obviamente eso no es compatible con la sobrevida, pero con un cerclaje y cuidados adecuados es probable que sí se les pueda ayudar. Esa es la idea. Así que sí, cuando toquen el tema en obstetricia, sí, ahí investiguen un poquito más, porque ya les digo, ¿en qué me ayuda a mí en la parte de los recién nacidos? Que tengo recién nacidos con mejor pronóstico para esa familia, pues. Pero igual van a ser recién nacidos de alto riesgo, que lo va a tener que ver el neonatólogo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Cómo no? A ver, quiero escuchar mire, hubo gente del semestre pasado, no los escuché nunca. Juan Diego, no le conozco la voz a Juan Diego. A ver, ¿algún comentario o alguna otra pregunta que quieran hacer? Doctor, y además de las pacientes que presentan diabetes gestacional, que tienen niños macrosómicos, ¿qué otro tipo de pacientes con frecuencia llegan a presentar niños con problemas macrosómicos? Muchas veces, casi siempre tienen que ver con problemas endocrinológicos. Recuerden que no solamente está la diabetes gestacional, puede haber mamás con diabetes, embarazadas con diabetes tipo 1 que requieren tratamiento con insulina, que también pueden, dependiendo cómo se regule el tratamiento con insulina, puede llevarlo a que tengan bebés macrosómicos, o
embarazadas con diabetes tipo 2, que característicamente van a cursar con hiperinsulinemia. Esas embarazadas tienden a tener hijos con macrosómicos también, con grandes paradas gestacional. Así que sí, son diferentes tipos de cuadros, pero generalmente cuando uno ve a estos bebés macrosómicos, uno inmediatamente piensa en la posibilidad de diabetes gestacional, o de diabetes, pues de diabetes. Es lo que uno generalmente busca porque es lo que hay detrás. Y recuerden que no solamente es el problema de la hipoglicemia, sino que a estos niños hay que vigilarlos porque pueden tener, por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica. Todos estos niños que nacen macrosómicos, en el hospital de salida, los ve cardiología, les hace un eco, un barrido de eco para tratar de determinar que no tengan cardiomiopatía hipertrófica, porque es una complicación frecuente en ellos. Pero como les digo, es parte de la complejidad de los pacientes, de los niños con este tipo de problemas que por eso les digo, son siempre niños que requieren tratamiento especializado de la más alta especialidad y que muchas veces no solamente va a ser el neonatólogo, sino como en estos casos hay que pedirle al cardiólogo pediatra que me le haga un eco para descartar la cardiomiopatía hipertrófica, hay que vigilar la parte metabólica, hay que darle seguimiento metabólico a largo plazo, o sea que ya estos son niños que requieren un seguimiento más especializado. Dice Merfín que ¿por qué un bebé con deficiencia de líquido surfactante termina desarrollando retinopatía? Ajá, es secundario al oxígeno, Merfín. Si el bebé tiene déficit de surfactante y no tengo surfactante para ponerlo, porque si tengo surfactante exógeno, evito el problema. Pero si no tengo surfactante y el niño me desarrolla la enfermedad por déficit de surfactante, obviamente va a estar en ventilación, probablemente por largo tiempo, va a requerir altas concentraciones de oxígeno y por tiempo prolongado, y además de los problemas respiratorios, que probablemente me va a quedar con una displasia broncopulmonar crónica, el uso de oxígeno a altas concentraciones y por tiempo importante me puede llevar entonces a la retinopatía del prematuro. Entonces, no es el problema respiratorio en sí el que me lleva a la retinopatía del prematuro, es la necesidad de usar oxígeno para abordar el problema respiratorio, el que me puede llevar entonces a la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro siempre es secundaria a la necesidad de usar oxígeno a altas concentraciones y o por tiempo prolongado. No sé si te expliqué bien, Merfín, si te queda claro. ¿No le queda claro? Ajá, estoy leyendo, Merfín, siga. A ver, vamos de nuevo. Es un bebé con deficiencia de surfactante pulmonar. Esos bebés con déficit de surfactante necesitan apoyo ventilatorio. Si no tengo surfactante exógeno, si le puedo poner surfactante exógeno, yo voy a mejorar el pronóstico y la función pulmonar de ese niño. Si no tengo surfactante, ese niño va a requerir ventilación mecánica para poder mantenerlo con vida, porque lo que pasa es que no hemos dado todavía la clase de enfermedad por déficit de surfactante, esa viene en la próxima clase. Todo lo que ocurre cuando hay déficit de surfactante, hay colapso alveolar, se producen microatelectasias, eso impide el intercambio gaseoso y esos niños, si yo no le pongo oxígeno a altas concentraciones y ventilación mecánica a alta presión, no van a poder lograr un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, necesito ponerle oxígeno. Es el oxígeno el que produce la retinopatía del prematuro, no el problema respiratorio. Es el uso de oxígeno que necesito para poder mantenerlo con vida, para poder que él tenga el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, el que a la larga me puede causar retinopatía del prematuro. Es el uso de oxígeno. Todo niño, aunque no sea enfermedad por déficit de surfactante, todo niño que tiene algún problema respiratorio que requiera uso de oxígeno prolongado
va a tener el riesgo de una retinopatía del prematuro. De hecho, a todos los prematuros que por alguna razón hubo que ponerle oxígeno, tienen que hacerle lo que se llama el tamizaje o el screening de retinopatía del prematuro, que se lo hace cada cierto tiempo la oftalmóloga pediatra para estar seguros de que están evolucionando bien, y si detectan algo, hacer la referencia oportuna, porque eso lo revisan los retinólogos. No es que se adapta a Merfín, es que él necesita esas concentraciones altas de oxígeno para poder tener el intercambio gaseoso adecuado, porque tiene un problema pulmonar de base. Entonces, es el uso de oxígeno, sobre todo cuando es a concentraciones elevadas y por tiempo prolongado, el que me hace susceptible al bebé a desarrollar la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es una retinopatía proliferativa. Hay un exceso de proliferación de vasos sanguíneos en la retina que van dañando la retina. Se puede prender la retina, y obviamente recuerden que la retina, a través de la retina es que vemos. Si la retina sufre este tipo de daño, la capacidad visual del niño se va restringiendo y puede quedar incluso completamente ciego. Entonces, pero es por el oxígeno. Lo que ocasiona esa retinopatía proliferativa es el uso de oxígeno. No sé si está claro. Doctor, ¿me escucha? Sí, se escucha bien, Merfín. Es que, doctor, yo hace tiempo había leído algo que explicaban sobre lo que era retinopatía en pacientes, bebés que nacen con deficiencia líquido surfactante, y explicaban que realmente no es la implementación del oxígeno o la máquina realmente. Lo que pasa es que cuando yo le pongo a un niño en una máquina para que pueda respirar, realmente lo que pasa es que se inhibe la producción del factor de crecimiento endotelial. Este factor de crecimiento endotelial es el que induce la producción de nuevos vasos sanguíneos. Cuando yo le quito el oxígeno al paciente, al bebé, pues, le quito el oxígeno porque ya para que comience a respirar normalmente, el niño va a quedar en un estado donde va a respirar aire normal, que tiene 21% de oxígeno, y va a quedar en un pseudo estado de hipoxia. Entonces, en este caso, el bebé va a interpretar la información como que está faltando vasos sanguíneos y va a comenzar a producir el factor de crecimiento endotelial, quien va a inducir la vasogénesis y la producción de vasos sanguíneos en el ojo. Es al revés. Es cuando hay hiperoxia que se produce la producción de vasos sanguíneos, no la hipoxia. Es la hiperoxia la que lo produce. Ahí es donde tienes la confusión. No es en el momento en que le quitas el oxígeno. Es mientras más tiempo estuvo con oxígeno, más riesgo hay de que se produzca entonces la retinopatía. No es quitarle el oxígeno, porque si fuera por eso, realmente no habría riesgo. Hay niños que tienen 24 y 48 horas con oxígeno, y a ese niño se le quita el oxígeno y no tiene ningún problema. Esos niños nunca hacen retinopatía del prematuro. Por ejemplo, te pongo ejemplos claros. Los niños que hacen taquipnea transitoria recién nacido o pulmón húmedo, es que no hemos visto la patología respiratoria. Eso viene en la siguiente clase. Esos niños no le ponen oxígeno por 24 o 48 horas y se mejoran. Y ellos no tienen riesgo de retinopatía del prematuro. Claro, les tengo que quitar el oxígeno poco a poco, no se los quito de un solo viaje, porque también puede llevarlo a hipoxia, y la hipoxia puede ser negativa no a la retina, al sistema nervioso central en general, pero es el niño que requiere tiempos más prolongados de oxígeno. La administración de ese oxígeno es la que te lleva a el riesgo de retinopatía del prematuro, no quitarle el oxígeno. Y no se ve solamente, vuelvo y te repito, no se ve solamente con niños con enfermedad por déficit surfactante. Se ven niños que tuvieron síndrome de aspiración de meconio, que hicieron hipertensión pulmonar y que quedaron dependientes de oxígeno. Esos niños característicamente me hacen retinopatía del prematuro, porque a esos niños no les puedo quitar el oxígeno. Donde yo les quito el oxígeno, me hacen unas hipertensiones pulmonares terribles que pueden comprometer incluso la vida, la oxigenación cerebral. Entonces esos niños tiene uno que mantenerlos con oxígeno permanentemente. Obviamente el riesgo para esos niños, incluso a veces no son prematuros, a veces son más adelante, cerca del término, y hacen retinopatía. Hacen retinopatía por las concentraciones de oxígeno a las que se les sometieron. Entonces, hay que tener cuidado, no es nada más la enfermedad por déficit surfactante. Ahora, ¿por qué se menciona más esa?
porque la enfermedad por déficit surfactante es la enfermedad pulmonar más frecuente del prematuro. O sea, el prematuro, por definición, el problema respiratorio más frecuente que presenta es la enfermedad por déficit surfactante. Entonces, por eso se asocia mucho enfermedad por déficit surfactante, uso de oxígeno y retinopatía del prematuro. Pero lo que está ligado a la retinopatía es precisamente el uso de oxígeno. El uso de oxígeno por tiempo prolongado y a concentraciones elevadas tiende a aumentar el riesgo de retinopatía del prematuro. Y es un tamizaje general que hace oftalmología con todos esos niños pretérminos en la sala de neonatología, para detectar oportunamente y cuando se necesite, pues referir al retinólogo, porque a veces cuando ya el niño está fuera de peligro por otras cosas y todo, con algún tipo de terapias, de tratamiento, generalmente usan láser, los retinólogos logran fijar la retina para que no continúe la proliferación y el niño no quede completamente ciego, pero de que puede tener problemas de visión, evidentemente va a quedar con problemas de visión. Se logra evitar el avance del problema, pero siempre van a quedar con algún tipo de problema de visión aquellos niños que han tenido ese problema, ¿no? del uso prolongado de oxígeno. Ok, doctor, yo lo entiendo. Yo leí la información hace mucho tiempo y yo interpreté, y desde mi punto de vista yo tengo bastante lógica. Cuando un tejido no tiene oxígeno suficiente, va a inducir la angiogénesis, va a producir el factor de crecimiento endotelial, no cuando está súper oxigenado. Cuando se le disminuye la saturación de oxígeno es que se va a producir los vasos sanguíneos. Entonces, en el documento ellos explicaban que cuando un niño pues tiene problemas respiratorios y se le pone una máquina, realmente ese oxígeno que se le da y el tiempo prolongado, porque el niño nunca ha respirado oxígeno por su propia nariz, o sea, él no sabe cuánta saturación de oxígeno que debe respirar normalmente. Entonces el niño va a nacer y va a entender que, el cuerpo va a entender que respirar 100% de oxígeno es el estado normal para él. Entonces, cuando él sale de la máquina y comienza a respirar 21% de oxígeno que hay en el aire normal, su mente va a interpretar como una hipoxia, o sea, una hipoxia relativa, exactamente, porque realmente no es una hipoxia. Entonces, el cuerpo va a comenzar a producir más vasos sanguíneos y uno de los partes más afectados es el ojo. Entonces, va a comenzar a producirse más vasos sanguíneos. Pero no sé si es mi interpretación, porque yo encuentro lógica lo que yo entiendo. No, es que sí. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso ocurría, Merfín, antes cuando no se monitorizaba la oxigenación y la saturación de oxígeno que estabas logrando y llevabas al niño a hiperoxia. O sea, mantenías al niño, o sea, acá eso ahora está superado. Tú le pones al niño el oxígeno que necesita para lograr la cantidad, la saturación y la presión parcial de oxígeno necesaria para mantenerlo funcional y que no te haga hipoxia cerebral. Ya no manejamos a los prematuros con hiperoxia como se hacía antes, porque, ¿qué se hacía? Se le ponía al niño en ventilador, pero no contábamos con los métodos para verificar, para monitorizar si le estábamos dando exceso de oxígeno. Ya hoy en día a los prematuros no se les da exceso de oxígeno, se les da el oxígeno que necesitan. En ese caso, en ese entonces era peor, Merfín, porque aún cuando tú sacaras al niño de ventilación, el proceso seguía. Por lo que está explicando, eso sí tienes razón. El niño estaba acostumbrado a tener presiones parciales de oxígeno, presiones arteriales parciales de oxígeno superiores a 100 milímetros de mercurio, porque se le ponía oxígeno, demasiado oxígeno. Es que el oxígeno en exceso también es negativo, es perjudicial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ese niño aunque lo fuera sacando poco a poco del ventilador y lo fuera destetando del oxígeno, obviamente acostumbrado a tener esas presiones de oxígeno tan altas, al dejarlo con menos oxígeno, había un estado de hipoxia relativa y eso no era que producía la retinopatía del prematuro, la empeoraba, porque la retinopatía proliferativa se iba empeorando progresivamente más. Ya eso hoy en día no se da porque ahora uno monitoriza continuamente a ese niño que está en ventilación para no llevarlo a hiperoxia. Es más, los objetivos de ventilación de un recién nacido en la sala de neo es mantenerlo con saturación de oxígeno de alrededor del 94%.
ni siquiera ya se habla de 98%, ni nada, 94%, cuando mucho 95%, cuando comienza a subir de ahí, se comienza a regular la fracción inspirada de oxígeno y las presiones del ventilador para mantener esas saturaciones ahí a ese nivel más o menos 94, 95 y evitar que el niño entre en hiperoxia. Si el niño entra en hiperoxemia, pasa eso que describe Merfín, que él se va habituando a concentraciones muy elevadas de oxígeno que luego no va a tener de ninguna manera. Cuando uno respira aire ambiente nunca va a tener esas cantidades de oxígeno así tan altísimas, ¿no? Entonces, pero eso ocurría antes por la falta de tecnología y de los equipos necesarios para monitorizar continuamente a estos niños. Ya esa situación no es tan frecuente porque ahora los niños se monitorizan. Y la otra cosa, los mejores ventiladores que tenemos ahora. Ahora tenemos ventiladores que uno tiene capacidad de regularlo muy, muy fino, incluso yo ni soñaba con esos ventiladores cuando era residente de pediatría. Uno ve en la computadora, porque son computadoras, tienen una pantalla de computadora donde uno ve las curvas de cómo está distendiendo el pulmón cuando se da la expiración, cómo queda el pulmón, si está quedando mucho aire en el pulmón al final de la expiración. Uno tiene manera de regular las presiones para que esa respiración sea lo más fisiológica posible. Y eso lo hacen, digo, pura tecnología. Obviamente se imaginarán cuánto cuestan esos ventiladores ahora, que nada más los ventiladores de mis tiempos de residente echaban aire y sacaban aire. Ahora no, ahora son pura tecnología, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Probablemente eso que leíste se refería a aquellos tiempos donde no teníamos la monitorización adecuada de los neonatos que estaban en ventilación, y obviamente pasaba eso. Se mantenía por mucho tiempo el niño en hiperoxia. Pero vuelvo e insisto, lo que realmente causa la retinopatía es el uso de oxígeno. Si no fuera por el uso de oxígeno, no estaríamos viendo eso. Son los niños con esos problemas respiratorios que requieren uso de oxígeno por largo tiempo, uso de oxígeno prolongado. Y ahí es donde vemos entonces los problemas de retinopatía. Y ya les digo, eso, miren, el gran problema que hay aquí, la oftalmóloga siempre se queja de eso. Aquí nada más tenemos una sola oftalmóloga pediatra en la provincia. A ella le toca ver todos esos prematuros, y ahí la cantidad de prematuros que hay en el hospital, ella no se da abasto con todo, pero ella hace el seguimiento y el screening de todos esos prematuros cada cierto tiempo para estar detectando cuáles tienen problemas y cuáles tienen no, y cuáles no, y los que tengan que ser referirlos en cuanto se pueda para el tratamiento con retinólogo y tratar de frenar el problema. Pero son manejos muy complicados, muy, muy, muy finos, muy especializados, porque estos bebés son complicados, que es a la larga la conclusión a la que quiero que les quede claro. Todos estos problemas son eminentemente complicados y requieren manejo especializado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es prevenirlos. En la medida de lo posible, tratar de prevenirlos. ¿Cómo? Con un buen control prenatal, con una buena orientación a las mamás, a la familia, la pregunta de Siham. ¿Cómo hacer con esas mamás que se someten a tratamiento? Bueno, orientarlas bien, decir, hacer el seguimiento adecuado, tratar de prevenir estos problemas, porque una vez que el problema se da, el problema es complejo. No va a ser fácil de manejar, se requieren mucha tecnología, muchos recursos, manejo interdisciplinario altamente especializado. Fíjense, el manejo de esto ni siquiera para el pediatra, el manejo de estos pacientes es del neonatólogo, que es un pediatra subespecialista. Es complejo, es bien complejo, y cada vez se ha ido haciendo más complejo. Ya les digo eso del casquito de hipotermia, que hace ya varios años llegó aquí al hospital, ¿no? Y ni hablar de otros centros, por ejemplo,
que hay a nivel de Estados Unidos, donde hay ventilación líquida, donde hay membrana de oxigenación extracorpórea, donde cosas de tecnología que acá todavía no tenemos, pero que ellos allá sí usan y son capaces de llevar adelante recién nacidos pretérminos incluso de 500 gramos, 520 gramos y los sacan adelante. Pero requiere mucha tecnología y mucho recurso, mucho dinero. Si Ham hace un comentario acá en el chat, dice, prevenirlo desde lo más sencillo, como el papel que juega el estilo de vida de la embarazada, sus niveles de estrés, sobrecarga física, etcétera. Sí, exacto, Siham, a eso me refiero. Es estilos de vida saludable, es planificación familiar, es evitar los embarazos no deseados, es cambiar la cultura de nuestra sociedad, porque eso es lo que realmente va a ser lo que nosotros queremos, que haya niños sanos, que haya familias sanas, y no necesariamente tener que estar tratando estas patologías complicadas. Y bueno, y cuando se presentan, pues contar con los medios para tratarla, porque sí, pues una vez se presenta la situación, lo ideal es tratar de ayudar a ese recién nacido y a esa familia a salir adelante, pero en la medida en que se pueda prevenir, pues trabajemos en prevención, y como siempre hemos dicho, la prevención se hace en la red primaria de atención, en la base. Ahí es donde tenemos que trabajar la prevención, no al nivel especializado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Ajá. Bueno, ya que me dijo lo que son las nuevas máquinas que pueden regular lo que es el porcentaje de oxígeno que se le administra al paciente, al bebé, pues, y lo que es la constante medición para ver cómo está, si está mejorando el paciente, si está oxigenando bien, aparte de otro mecanismo, como por ejemplo si tiene líquido surfactante, administrarle. Si yo, por ejemplo, tengo ese conjunto de niños, varios niños en esas máquinas, y yo las saco a esos niños, ¿alguno de esos niños me presenta problemas respiratorios? ¿Cómo? Yo tengo los niños en la máquina. Es que eso no se hace de un solo momento, de un momento a otro, Merfín. Cuando tú tienes un niño en ventilación, tú vas bajando parámetros, vas bajando, vas bajando, hasta que ya tú notas que lo tienes con 21% de oxígeno y bajas presiones y el niño evoluciona bien. Generalmente hoy en día tenemos lo que se llama ventilación no invasiva. Cuando el niño ya va mejorando, se le extuba y se le pone con una mascarita que lo que hace es mantener una presión positiva y un poquito, se le aumenta un poquito la fracción inspirada de oxígeno, pero no tiene que estar intubado, o sea, el riesgo de daño es menor, y eso es como una progresión, o sea, vas de el niño que requirió manejo complicado, lo sacas de ventilación, lo pones en ventilación no invasiva, luego de ventilación no invasiva lo pones en su casquito de oxígeno simple y lo vas sacando poco a poco. Es decir, nunca tú sacas a un recién nacido de tenerlo en ventilador a ponerlo a aire ambiente directamente, pues estaría haciendo un daño tremendo. Eso es un manejo progresivo, gradual. Ok, entiendo, doctor. Ok, pero mi pregunta está basada en, yo tengo al niño y lo voy bajando, como usted dice, hasta el punto que ya no va a necesitar la máquina, ¿verdad? Ajá, exacto. Una vez que yo saco a ese niño de la máquina, ¿ese niño puede presentar problemas respiratorios? Sí, por supuesto, la gran mayoría lo presenta, se llama broncodisplasia pulmonar o displasia. Exactamente. ¿Y eso por qué se da, doctor? ¿Por qué se da esa broncodisplasia pulmonar? Por el barotrauma, es decir, el trauma que produce la presión que produce el ventilador, porque maneja presiones, el volutrauma, que es el trauma que produce el volumen que yo estoy insuflando de gas en esos pulmones, el barotrauma, el volutrauma y el mismo oxígeno. El mismo oxígeno produce daño. Entonces, hay una alteración de la arquitectura histológica de los bronquios, de los bronquiolos, todo se va alterando y esos niños quedan con lo que llamamos una displasia broncopulmonar. Por eso el término displasia, porque los cambios son a nivel histológico, no solamente son a nivel macroanatómico, sino que hay cambios a nivel histológico en la regulación del calibre bronquial, de la tendencia al broncoespasmo, incluso hay alteración en la regulación del flujo vascular
pulmonar en esos niños que han estado mucho tiempo sometidos a ventilación mecánica y quedan con esa secuela que igual, mientras mayor el tiempo de ventilación y mientras más complicado el cuadro que haya tenido ese niño, mayor el riesgo de displasia broncopulmonar que tiene esa criatura después a largo plazo, y eso queda como una enfermedad crónica. Entonces, nuevamente volvemos, lo que nos ayuda a la tecnología. Con estos ventiladores nuevos que hay actualmente, que están disponibles actualmente, el médico es capaz de calcular y graduar mejor las presiones que le está poniendo a ese niño, los volúmenes a los que lo está sometiendo. Ya les digo, ahora en la computadora, en la pantalla de computadora de ese ventilador, el médico puede seleccionar y poner que se vea la curva, donde en esa curva uno ve presiones, volúmenes y todo para ver si estamos sobrepasando los límites o estamos quedándonos en un nivel de seguridad y poder ajustar los parámetros para hacer el menor daño posible. Pero siempre hay daño, sobre todo en los niños, mientras menos edad gestacional tengan, más daño puedo causar, tanto por volumen como por presión. Pero volvemos, Merfín, eso no, ni siquiera quiero profundizar mucho en eso porque eso es manejo especializado del neonatólogo. Cuando esos niños salen de la sala de neo, esos niños van a ser manejados por el neumólogo, porque esa displasia broncopulmonar los va a tener sufriendo por mucho tiempo, prácticamente de por vida. O sea, esos niños quedan en manejo por neumología pediátrica, por cardiología pediátrica, porque muchas veces me hacen alteraciones del flujo cardiopulmonar, del flujo sanguíneo, y hay que manejarle las presiones y todo ese tipo de cosas. Quedan en manejo por neumología, por cardiología, por neurología, porque muchas veces quedan con problemas neurológicos, convulsiones, una serie de cosas. Es un manejo altamente especializado. No es el manejo que vamos a ver en la atención primaria. En la atención primaria nosotros vamos a ver al niño de bajo riesgo. Si ese niño se nos complica alguna vez y llega al centro de salud, usted lo que va a hacer es tratar de estabilizarlo, que eso lo vamos a aprender luego, la estabilización y qué hacer con un niño con dificultad respiratoria para mandarlo al hospital, pero ese niño tiene que ir al hospital, sobre todo un niño que tiene antecedentes como estos. Eso es manejo altamente especializado. El manejo ventilatorio de un recién nacido pretérmino, el manejo ventilatorio de un recién nacido con síndrome de aspiración de meconio, eso es sumamente complicado, no es tan fácil. Por eso te decía, no es que yo tengo al niño en ventilación hoy y mañana lo tengo en aire ambiente, eso es todo un proceso de destete del ventilador, pasar a ventilación no invasiva. En centros especializados con estos niños chiquitos, los ponen primero en ECMO, en membrana de oxigenación extracorpórea, cuando ahí no usas para nada la vía respiratoria ni el pulmón, así que no produces trauma. Luego, cuando están mejorando, lo pasas a ventilación líquida, que no produce cambios de presión ni nada y protege la vía aérea, y ya más adelante entonces lo van sacando a ventilación no invasiva y ya el niño sale adelante, pero son pocos, son contados los centros que tienen esa tecnología y nosotros aquí en Panamá ninguno lo tiene. Lo más que tenemos nosotros aquí es ventilación de alta frecuencia, cicladores de alta frecuencia que producen menos daño que la ventilación convencional, sobre todo en estos niños pequeñitos, y en la sala de neonatología tenemos un ciclador de alta frecuencia, pero vuelvo y le repito, eso es sumamente especializado, eso no es ni siquiera para el pediatra, eso es para el neonatólogo, eso el estudio de la fisiología pulmonar, de cómo llevar esto adelante, eso es neonatología y neonatología de la dura. Nosotros en pediatría nos quedamos, sí, dominamos algunos de esos conceptos porque ayudamos en la sala de neonatología, pero nos quedamos a nivel muy básico. Y para ustedes como médicos de atención primaria, eso me siento conforme con que sepan que existe la enfermedad por déficit surfactante, el síndrome de aspiración de meconio y todo, pero eso realmente no es cosa que ustedes van a manejar, a menos que quieran ser pediatras y neonatólogos, pero eso lo verán entonces en su momento, cuando hagan la residencia de pediatría y después de la de neo. Porque ahora lo que tenemos que concentrarnos era, como les decía al principio, en prevenir este tipo de cosas, prevenir que no haya partos pretérminos, prevenir que no haya, o por lo menos optimizar el manejo para que estas complicaciones no se den. Porque una vez dada la complicación, el pronóstico cambia drásticamente. A ver, Angélica. Doctora, ya ahora sí que llegué a la casa y puedo preguntarle, doctor, yo noté de lo de los videos, de lo del tema,
que decía que el volumen circulante en un niño se calcula a 80 cc por kilo. Entonces mi pregunta era, ¿cómo es el manejo de sostén en recién nacido? Que no lo entendí bien. El manejo de sostén. ¿Cómo así? Es que ahí estaba, después de las funciones vitales, hablaban del volumen circulante en un niño. Eso yo que se calculaba a 80 cc por kilo. Sí, es por kilo. Le explico. Kilogramo de peso. Pero, Angélica, eso no tiene que ver con requerimientos líquidos ni nada. Mire que dije, volumen circulante, ese es el volumen sanguíneo de un niño. El volumen sanguíneo de un niño es 80 cc por kilo. O sea, ese es el volumen circulante. ¿Por qué le hice ese señalamiento? Imagínense que usted tiene un niño de 2 kilos en la sala de neo. ¿Cuál sería el volumen circulante? 40. No, 80 cc por kilo. ¿Cuál sería el volumen circulante? Un niño de 2 kilos. Por kilo, por 2. Ajá. 80, sería, espérese, 176. 160. 80 por 2 es 160. No, me dijo que 88. Es 80, sí, es que anoté 88 cc. 80, sí, 160. 80 por 2, 160. O sea, ese niño tiene 160 cc de sangre circulando. Si usted le saca por 3 días seguidos 4 cc de sangre para laboratorios, ¿cuánto le sacó de sangre? ¿Cómo? Si usted le saca... Si yo le saco... 4 cc de sangre para laboratorios, 3 días consecutivos. 4 cc por día, 3 días consecutivos. ¿Cuánto le sacó de sangre? 158. No. O sea, queda 150. O sea, sacaría 12 cc. Porque es 4 por 3, 12. Exacto. Y 12 cc es casi el 8% del volumen circulante de ese bebé. Eso es el 8%. Casi. Saque la división y le va a dar para que vea. Divida 2 entre 160 para ver cuánto, y lo multiplica para ver cuánto le da. 12 entre 160. Ajá. Sí, es 0, por 100 es 7.5, sí, casi 8%. O sea que ya después del tercer día usted tiene que transfundir a ese niño. Ajá. Porque le sacó ya el 7.5% del volumen circulante. Por eso se los pongo, simple y sencillamente para que se den cuenta lo complejo que es el manejo. Esos niños yo tengo que medir hasta cuánta sangre le tomo para mandar para un laboratorio. Y lo tengo que apuntar en un cuadrito, porque si no yo estoy anemizando a ese niño y lo puedo complicar, nada más por sacarle sangre para mandar para el laboratorio. ¿Me explico? Eso yo no lo estoy poniendo, sino para que ustedes se den cuenta lo complejo que es el manejo de esas criaturitas. Entonces eso no es un manejo que lo puede hacer cualquiera, es un manejo altamente especializado. Y cuando yo me refiero al manejo de soporte, no es que se los estoy diciendo ahí, es nada más para que lo piensen. Imagínense cómo si ese niño no puede comer, ¿se imaginan calcularle la nutrición parenteral a esa criatura? De 2 kilos. ¿Cómo le calculo la nutrición parenteral? ¿Cómo le manejo el equilibrio ácido-base? ¿Cómo le manejo el equilibrio electrolítico? Eso es un dolor de cabeza manejar a eso. Y estoy hablando de uno de 2 kilos. Ahora imagínense cuando tenemos uno de 850 gramos. Entonces, yo no quiero complicarlos con eso, Angélica. No es que ustedes se tienen que aprender ese manejo, es que entiendan. Pero, doctor, sí es importante, considero yo, bueno, para los que nos interesa pediatría, sí es importante. Angélica, cuando sea residente de pediatría, le van a barrer el piso de neonatología como usted haciendo esta pregunta. En este punto no es el objetivo de eso. El objetivo es que ustedes comprendan lo complicado que es manejar a un prematuro. ¿Me explico? Es sumamente complicado y especializado. Eso no se puede hacer en cualquier lado. Porque, mire, ya le estoy poniendo el ejemplo. Nada más con sacarle sangre, usted puede
puede complicar a ese niño. Pues y hay que sacarle sangre porque hay que hacerle las pruebas de química para ver cómo anda el sodio, cómo anda el potasio, hay que mandarle las gasometrías arteriales. La gasometría arterial cada vez, y usando mi método, cada vez que yo le pongo una gasometría son 0.5 cc o 0.6, dependiendo pero no va a ser 0.6 nada más porque es lo que se me quedó en la jeringuilla y todo. Entonces vaya sumando un cc más, un cc más, un cc más, un cc más. Cuando usted se va a dar cuenta, ya tiene ese niño que tiene que transfundirlo nuevamente, con todos los riesgos que implica transfundir a un prematuro. ¿Ve? Con eso yo no les quiero decir que ustedes se tienen que aprender eso. Con eso lo que les quiero dar la idea es de lo complicado que es cuando uno tiene que manejar estas criaturitas. Eso es un manejo sumamente complicado y especializado. Además de manejar la ventilación, hay que manejar la parte nutricional, hay que manejar la parte de líquidos, electrolitos, hay que manejar el equilibrio ácido-base, hay que manejar, a eso me refiero en la diapositiva con manejo de soporte. Manejo de soporte es ver todo eso, es tratar de mantener ese niño lo más estable posible mientras le voy solucionando sus problemas. Créame, eso es difícil, eso no es fácil, eso conlleva estar ahí pegado y dale, pero no es el objetivo que ustedes tengan ese conocimiento ahora, porque eso es extremadamente especializado. Yo lo que quiero es que ustedes sepan, y me estoy dando cuenta que sí, ya se han captado el asunto, lo duro, lo difícil que es enfrentarse a un prematuro. No es fácil, eso es muy especializado. Y no solamente los prematuros, el niño que le hace Lo que pasa es que hemos visto la patología, les di, como quien dice, la entradita ahí para que vieran todo lo que puede pasar y todo. La próxima clase que viene son los niños que tienen, ahí sí les voy a explicar, enfermedad por deficiencia surfactante, igual, a un nivel básico, ¿no? Mi idea no es que ustedes lo dominen como un pediatra, como un neonatólogo, que sepan por qué se presentan. Las más frecuentes, la enfermedad por deficiencia surfactante, el síndrome de estrés respiratorio tipo 2, la taquipnea transitoria recién nacido, pulmón húmedo, el síndrome de aspiración de meconio, acá en la parte gastrointestinal, la hipertrofia congénita del píloro, las atresias, la enfermedad de Hirschsprung, la atresia anal, o sea, hay toda una serie de cosas con las que el niño puede nacer y que lo van a complicar. Y que ustedes simple y sencillamente deben conocer, como médicos, deben conocer que existen, porque el manejo de eso es especializado, no es el objetivo de que ustedes sepan cómo se manejan esas patologías, sepan lo básico, ¿no? Sepan que existen, que van a requerir manejo especializado, con ventilación y todo, pero hasta ahí, no vamos a entrar en el detalle de la patología porque estaríamos haciendo lo que les decía el semestre pasado, estaríamos perdiendo mucho tiempo en ver el tratamiento especializado y perdiendo el tiempo de ver lo que a ustedes les interesa como médicos de atención primaria, que es la prevención y la promoción, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Listo, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí y nos vemos la otra semana. Recuerden, a partir del lunes van a tener ya disponible el material de la semana, y la otra semana sí va a haber algún tipo de actividad de evaluación sumativa con calificación para ir adelantando. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.